convocatoria que se ha ido conformando en la ciudad de Rosario. Ya después les voy a contar algo más. Nosotros venimos, en verdad, trabajando desde fines de enero. Venimos trabajando el tema de la deuda, las múltiples organizaciones, movimientos que integran la autoconvocatoria, que finalmente les voy a dar el blog a donde está todo detallado de todas las actividades y los integrantes. Venimos trabajando de hace rato el tema del endeudamiento, de la problemática de la deuda. Nuestra primera declaración, la que salió, digamos, que ustedes pueden encontrar justamente en enero dentro del blog, fue frente a la deuda y el Fondo Monetario Internacional, nos autoconvocamos hacia una amplia campaña de movilización popular. Por esto, por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Ahí los invito a leer esta primera declaración. Pero bueno, no quiero demorar demasiado. Nosotros vamos a estar 1 hora y media conectados. Los ponentes que nos acompañan, que los voy a ir presentando a medida que tomen la palabra, no van a hablar tanto tiempo, tal vez entre 6 y 8 minutos, para que podamos interactuar con todos los que estén participando de este conversatorio. Un poco nosotros lo organizamos rápidamente sobre todo el conocimiento de que había un vencimiento que finalmente fue suspendido del Club de París, que vamos a abordar el tema. Nosotros en este conversatorio, ¿qué nos propusimos? Nos propusimos abordar fundamentalmente el proceso de endeudamiento en Argentina. Pero obviamente es imposible abordarlo sin hacerlo también, sin abordar también el marco en el que estamos, el marco de la profunda crisis global en la que estamos inmersos. Y por supuesto, atravesados por la pandemia, del COVID-19 y sus consecuencias. Entonces nosotros vamos a tratar hoy, entre todos, de analizar el incierto escenario post-pandemia, las consecuencias. Vamos a tratar de analizar y sobre todo aprovechando la verdad que han quedado al desnudo. En estos tiempos de cuarentena, creo que tenemos que despensar y volver a pensar. Porque han quedado al desnudo muchos mitos. Por ejemplo, el mito de la no intervención del Estado, dejar todo en manos del mercado. Han quedado al desnudo el rol de las instituciones financieras internacionales. Ha quedado al desnudo el rol del despojo del sistema deuda y su relación con el libre comercio. En fin, hay un montón de argumentos que podemos utilizar y cuestiones que se nos presentan como para poder trabajar, difundir, sensibilizar. Tenemos que pensar también en un modo, pensando
en el post-pandemia, en otro modo de relación entre nosotros. Particular. Por ese motivo, hoy vamos a tratar de seguir un hilo conductor en las reflexiones de los ponentes. Todos los ponentes que nos acompañan son militantes, militantes de distintas organizaciones, de distintos movimientos, y no me Hola, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros que estén escuchando. Lamentablemente no llegó la consulta de María Elena adecuadamente, pero me parece que hay que enmarcar la situación actual de la pandemia en un marco de una crisis que viene de arrastre. ¿Arrastre de cuándo? Arrastre del 2007, 2008, 2009, que yo identifico como la crisis del llamado neoliberalismo, el neoliberalismo que empezó en los años 70. ¿Y por qué me importa hacer esta asociación? Porque el endeudamiento público argentino tiene historia precisamente en los 70. Las dictaduras militares del Cono Sur, el terrorismo de Estado, tomó el endeudamiento público deliberado de nuestros países como una forma de inserción subordinada en el sistema mundial. Desde los 70 viene esto de cesión de soberanía, de que algunos contratos de deuda de la Argentina se hacen para que los acreedores puedan demandar al país en tribunales externos. Ahora, en la renegociación planteada recientemente con Tokio, Nueva York o Londres. Este es un tema de dependencia jurídica, de pérdida de soberanía que viene desde tiempos de la dictadura militar. Por eso hay que ver que la crisis actual, que tiene mucho que ver con crisis de deuda, no solo deuda de la Argentina. La deuda griega fue noticia en los últimos tiempos, pero no es solo Argentina y Grecia, es una deuda de todo el mundo. Italia hoy está en el centro de la atención, estallada con un crecimiento de la deuda, donde la deuda respecto del Producto Bruto es muy superior a la de la Argentina. Ni hablar de la deuda de Estados Unidos. Y estoy mencionando esto porque la respuesta que el capitalismo mundial encontró a la crisis del 2007-2009 fue una inmensa emisión monetaria y emisión de deuda, gigantesca. Y ahora, en la coyuntura del parate productivo mundial, la deuda está creciendo también de una manera descomunal. Digamos que el problema de la deuda no es solo un problema de la Argentina, aunque claro, nosotros estamos en una campaña nacional porque nos preocupa la deuda como condicionante de nuestro presente y del futuro. Nos preocupa la deuda como un mecanismo de dominación en la Argentina, como uno de tantos. Y yo quiero insistir que este problema empieza con la dictadura militar y hay una historia que la quiero hacer muy simple. El problema de la deuda argentina en la dictadura fue con bancos transnacionales, que cuando la Argentina entró en default con los bancos se encargaron, vía secretarios del Tesoro de Estados Unidos, en la década del 90, de transformar la deuda con los bancos en una deuda titulizada, en títulos de la deuda. Los acreedores ya no eran los bancos y por lo tanto aquella consigna de no pagar la deuda en tiempos de la dictadura y al comienzo de los gobiernos constitucionales ya no solo afectaba a los bancos,
sino a los inversores privados particulares, que podía ser un profesional japonés, estadounidense, europeo o incluso de la propia Argentina. Esos títulos, claro, también fueron asumidos por el Organismo de Seguridad Social de la Argentina, por el ANSES, con lo cual el default del 2001 también supuso un default a los tenedores de títulos, entre ellos el ANSES, con lo cual la propia figura del no pago de la deuda tenía y tiene sus bemoles diferenciados. No es lo mismo afectar los balances de bancos transnacionales o los tenedores privados de títulos en todo el mundo que el propio ANSES, la Administración de Seguros de Salud de la Argentina, o el Banco Central de la Argentina, u organismos nacionales del país. Por eso, en el default del 2001, la deuda también se fue transformando y los principales de deuda ya no fueron titulares individuales de bonos, sino grandes fondos de inversión. Fondos de inversión que desarrollaron mucho su actividad luego de la crisis del 2008, 2009, ante la falta de regulación del sistema financiero mundial, especialmente estadounidense, surgió esto que se llama banca en la sombra. Banca en la sombra porque no son entidades bancarias tradicionales sujetas a regulación, sino son entidades que operan como intermediarios de grandes inversores y hoy son tenedores de título del 20% del total de la deuda. De una deuda de 320.000 millones de dólares, aproximadamente el 20% está en manos de estos personajes. Pero lo más importante aún es la deuda que la Argentina tiene con organismos internacionales, algo así como 72.000 millones de dólares. No solo el fondo, a quien se le deben los 44.000 millones de dólares desembolsados. Digamos que una mitad de la deuda pública argentina es una deuda interestatal. Ahí está el ANSES, ahí está el Banco Central de la República Argentina. Pero la otra mitad, una parte muy importante, son los organismos internacionales y otra los privados, que es lo que se está discutiendo, negociando en estos momentos. Yo lo que quiero destacar, resaltar, es que estamos metidos en esta verdadera hipoteca que es la deuda desde la dictadura. Que la deuda ha ido cambiando el carácter de los acreedores y la forma de dominación, pero en definitiva lo que hacen es profundizar esos lazos de dominación. Termino señalando que creo que el problema es tan dramático que en el presupuesto que elaboró Mauricio Macri para este 2020, obviamente ahora no rige ese presupuesto, pero en el presupuesto elaborado, en la previsión de recursos, de ingresos del Estado, la previsión era que el 90% de esos ingresos tenían que afectarse a los compromisos de pago de deuda para este año 2020. Un despropósito, un disparate, imposible, es una deuda impagable. Pero esa deuda impagable tiene que afirmarse como impagable y no alcanza que el gobierno lo diga, que el Fondo Monetario lo diga, sino que hay que ir a una cesación de pagos y hay que investigar la deuda. Incluso pensando en los tiempos de gracia que maneja el gobierno, es imperdonable que no se inicie un proceso de investigación que no alcanza con la investigación profesional del Banco Central. Tiene que ser una investigación con amplia participación ciudadana, porque en la Argentina hay mucha experiencia, hay mucha acción, incluso legal, planteada en la justicia, en movimientos populares, en movimientos sociales. Hay mucha especialización en investigar la deuda en la Argentina. Por eso hay que avanzar. Y muchos dicen, bueno, pero el default nos va a traer problemas. Más problema nos trae no entrar en default. La ley que autorizó utilizar 4.500 millones de dólares de reservas para pagar deuda mientras se negocia, cuán importante hubiese sido sea aplicada al plan sanitario para resolver la pandemia actual, o cuán necesario hubiera sido aplicarlo para el desarrollo de producción comunitaria en estos tiempos de encierro, de confinamiento de la población para un desarrollo alternativo. Entrar en default tiene consecuencias, eso hay que decirlo, no es gratuito.
pero si se pretende una perspectiva de emancipación, de liberación nacional, social, hay que confrontar con la dominación. Y si la deuda es un mecanismo de dominación, hay que cortar con ese lazo de la dependencia, de la dominación y por tanto de la subordinación que es la deuda. Por eso la consigna de suspensión de los pagos de la deuda e investigación, auditoría con participación popular amplia es una consigna que tenemos que instalarla con fuerza en el conjunto de la sociedad. Si no logramos un sujeto popular ampliado que presione por esta consigna, va a ser muy difícil que eso se resuelva desde los ámbitos institucionales. Hasta ahí. Julio, muchas gracias. Muy clara, muy claras tus reflexiones. Bueno, siguiendo, digamos, como que el hilo que nos habíamos propuesto, ahora vamos a hablar específicamente sobre la renegociación de la deuda. Va a tomar la palabra el compañero Demián García Orfanó, de Poder Popular. Un poco para introducir en el tema, la deuda que propone reestructurar el Estado Nacional es solo la que está en moneda extranjera, dólares, euros y francos, bajo, y reitero, legislación extranjera, que sería un 20% del total de deuda, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión, Demián, al respecto? Y ¿qué análisis hacemos desde la autoconvocatoria a este proceso presentado a los acreedores? A mí no me gusta ni decir acreedores ni inversores, a estos especuladores, diría yo, ¿no? ¿Qué análisis podemos hacer desde la autoconvocatoria? Demián, podés tomar la palabra. Hola, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Ahí estoy tratando de compartir pantalla para mostrar algunas cosas que me parecía bueno poder socializar, más gráficamente también. Porque evidentemente nosotras veníamos de un escenario donde el peso de la deuda, como bien decía Julio recién, era inimaginable el esquema de pagos que el macrismo había dejado y que se proponía para este año. Entonces, frente a esa imposibilidad absoluta de pagar, es que se abrían distintos caminos, ¿no? El gobierno actual toma el camino de la renegociación. Nosotras, desde este espacio que estamos construyendo, lo que estamos proponiendo como salida política era arrancar por otro lado, ¿no? Por parar la pelota mientras se investigaba esa deuda. Ahora vamos a un escenario que es diferente y que amerita también que tengamos más elementos para esa discusión política, que no es evidentemente la misma que cuando arrancó el año. Por eso preparé algunos gráficos ahí para compartir con respecto a la situación actual de la deuda. Como bien mencionaba Julio recién, hay una diversidad de acreedores, de instrumentos con los que está tomado. Hay un peso de los vencimientos que es muy importante hasta el año 2028, en el marco de la crisis económica en la que estamos, de la crisis sanitaria en la que estamos, y que también una parte muy importante de esa deuda aparte está tomada en dólares o en euros, que no son monedas que podamos producir acá. Entonces eso impone sobre la estructura productiva, digamos, y sobre el perfil productivo del país, una presión para que se puedan generar esos dólares. A ver, acá armé un par de cuadritos para graficar qué pasó en el presupuesto de los últimos años. Lo que se ve en verde acá abajo es el peso de la deuda pública, que como vemos va creciendo en desmedro de esta parte azul, que viene a ser los subsidios. Cuando vemos eso, ¿qué implicó? Implicó que los pagos de deuda se duplicaron. Si en el 2015 eran 100, ahora equivalen a 210, mientras el gasto total del Estado se redujo de 100 a 91, cayó un 10%. En términos reales estamos hablando.
Tomé el 2015 y no otro año por una cuestión estadística de las dificultades para tener un dato de inflación más preciso, ¿no? Porque tampoco es que sea un año especialmente relevante para ser el punto de partida, pero bueno, es una referencia para ver cómo, ante la caída de los gastos del Estado, la pobreza creciente y demás, los pagos de deuda se incrementaron enormemente, se duplicaron y hacia adelante el escenario se agravaba. Acá vemos el perfil de la deuda tal como estaba el 31 de diciembre, que para este 2020 implicaba pagos por 78.900 millones de dólares. También son montos francamente inimaginables y que hacia varios años para adelante se prolongan. También acá marqué como el promedio de varios años, como para que se vean como distintos escalones a futuro que había, donde el peso de la deuda recién podemos pensar que bajaba un poco hacia el año 2029-2030, con el perfil como estaba planteado. Yendo también a visibilizar más gráficamente cómo era la composición de esa deuda con distintos actores. Acá tenemos el 20% que se mencionaban de los bonos bajo ley extranjera, los 44.000 millones con el FMI, los bonos bajo ley argentina, que es deuda en dólares y también en pesos, que es también cerca de un 25%, y letras, que es deuda de muy corto plazo. Acá lamentablemente no pude separar lo que es la deuda en poder del ANSES, aunque sí está separada la del Banco Central, porque la disponibilidad de la información no existe. Bueno, acá para verlo gráficamente, ¿por qué la discusión se empieza a ordenar desde la discusión con el Fondo Monetario y con los bonos bajo legislación extranjera? Si vemos en este gráfico, donde está marcado con distintos colores para adelante cuál es el peso de estos vencimientos, vemos que si bien este año lo más importante son los bonos de ley argentina, hacia adelante los bonos de legislación extranjera van tomando más peso, y en especial en 2022 y 2023 la deuda con el Fondo Monetario toma un peso muy relevante. Bueno, acá yendo un poco a ver el perfil de las monedas. Como decíamos, los dólares son lo más difícil de obtener para pagar esas deudas también, porque no solo alcanza con decir, bueno, recortemos lo que haya que recortar, como si fuéramos Caballo o alguno de esos ministros ajustadores, y dediquémosle al pago de la deuda, porque si necesitas una cantidad de dólares que no existen, no la vas a poder pagar tampoco. Entonces, eso genera un problema de política económica que se superpone al problema de la disponibilidad de los recursos internos meramente. Entonces, acá vemos que se venían 4 años, o sea, toda la gestión de este gobierno, con necesidad de suplirse de 31.000 millones de dólares por año. ¿Y eso es mucho o es poco? Ahí me parecía que podía servir venir a ver que estas son las exportaciones importaciones tal como las muestra el INDEC. Entonces acá lo que vemos en esta viborita que se muestra cuando está por arriba del cero es que las ventas al exterior superan a las compras. Como vemos, hay algunos años donde pasa al revés, y luego con las devaluaciones eso se revierte, pero si ven acá tenemos del 2017 al 2018 hay un proceso de varios años de un saldo muy deficitario de la balanza comercial, y luego, producto de la devaluación y de la crisis económica, una caída de las importaciones, y eso permitió tener, que es momentáneo, un superávit comercial marcado. Ahora, ¿de cuánto hablamos? Y bueno, acá, no sé, entre el 2016 y 2018 hubo muy poquito tiempo de algo de superávit, y son cerca de 2.000 millones, ponele 5.000 millones en un año, en el mejor de los casos. Quizá hubo otros años mejores, pero en el marco de otros precios de las materias primas. Entonces estábamos hablando de 4.000, 5.000 millones, y como veíamos, a ver cómo hago para volver para atrás. Ouch. Esperen un segundito. Y como habíamos visto previamente, las necesidades eran 30.000 millones. Entonces también, incluso en estos términos, es impagable. Acá vemos lo marroncito, viene a ser esa misma viborita que se veía antes, pero
en estas barritas se ven los pagos de intereses de la deuda también. Y ahí vemos cómo esos años de superávit comercial acá desaparecieron prácticamente para dedicarse íntegramente a pagar deuda. E incluso acá la diferencia entre las necesidades de financiamiento y los dólares que brinda la balanza comercial, con qué se cubrieron, y bueno, con más deuda. Bueno, volviendo un poco a lo nuestro de la deuda, ¿qué es lo que pasa con la deuda en moneda extranjera? Acá excluía al Banco Central momentáneamente, y acá vemos que ese 20% que teníamos de los bonos bajo ley extranjera pasan a ser el 35%, son la porción más relevante de la deuda en moneda extranjera. Y le siguen luego el FMI y los bonos bajo ley local. Entonces, al ver esto entendemos un poco cuál es el recorrido que se fue fijando el gobierno, pensando en reordenarlo bajo estas bases, el perfil de deuda. Acá en otro cuadro podemos ver ese perfil, esos 31.000 millones que había por año, cómo se van distribuyendo entre los distintos instrumentos. No lo quiero hacer muy largo, armé un montón de gráficos y se pueden armar más a pedido. Ahora si hay preguntas que quieran ver algún tipo de perfil en especial que se les ocurra, la pueden pedir, y si lo puedo armar, tengo los gráficos medio dinámicos preparados para que pueda haber también en el momento de preguntas especulaciones sobre esto también. Bueno, ¿qué pasa con la renegociación de esos bonos bajo ley extranjera? Como bien se mencionó y como hemos denunciado desde esta campaña, es deuda que nuevamente implica la cesión de soberanía a tribunales internacionales. Le da a elegir a los bonistas actuales entre distintos bonos a futuro, donde esta vez ya no hay más bonos a 100 años, sino que ese bono se rescata íntegramente y el último bono queda para el 2047. Los intereses, si no hay modificaciones de la propuesta que hizo el gobierno actualmente, comienzan a pagarse en 2023. La tasa de interés baja sensiblemente porque comienza en 0,50, termina un poco por debajo del 5%, cuando antes había una cantidad de bonos importante por encima del 8%, o cerca del 8%, y la quita de capital es bastante chica, teniendo en cuenta el valor de los bonos en el mercado, que está por cerca del 40% del valor nominal, y las quitas de capital que se ofrecen son en función, como decíamos antes, a cada tenedor de bonos le dan para ofrecer distintas alternativas, y en esas alternativas hay quitas que van del 0 al 20%. En algunos casos le dan más plazos, menos plazos, y se mantienen las cláusulas de acción colectiva, que son estas. A ver, después del canje de bonos del 2005, algo que se innovó en algún sentido es que para que no hubiera fondos buitres a futuro que quisieran reclamar el total de la deuda sin aceptar las renegociaciones, se incorporó en el contrato de los bonos que si había alguna renegociación de deuda, si lo acepta un determinado porcentaje de los tenedores de esos bonos, esa deuda se renegocia. Eso está vigente para estos bonos que se están renegociando ahora y va a estar vigente para los nuevos bonos renegociados. Entre el 66 y el 75% de los tenedores tienen que aceptar la oferta para que se implemente. Si no, se va hacia un default, no por una cuestión de soberanía o de decisión soberana, sino más bien por como una derrota de este tironeo que habría entre el gobierno para que acepten esta propuesta que hace y los tenedores de bonos. Volviendo un poco, como decíamos, la quita de capital, como van del 0 al 15%, en algún sentido eso está hecho como para que no sea leído como una oferta hostil, porque justamente no hay un recorte fuerte en ese capital que podía ser leído como una voluntad más confiscatoria o algo así, sino que es el hecho de que haya para los tenedores posibilidad de elegir bonos que no tengan quita, es como una muestra de ser amistosos con el mercado. Bueno, haciendo como un cálculo de cómo se distribuirían esas elecciones posibles de los bonistas,
El cálculo que a mí me dio es que aproximadamente la quita promedio sería de un 7,9%, los intereses bajarían 40.000 millones de dólares, y en valores corrientes la deuda se reduce 45.000 millones, y el valor presente, que es algo que miran mucho los inversores, se reduciría en un 50%. El valor presente es lo que se usa para lo que aparece ahora como exit yield o tasa de salida, que es cuánto es lo que esperan ganar los bonistas cuando salga la renegociación. Porque, dicho sea de paso, no se da por... está medio implícito que van a tener una tasa de ganancia en función de esto, que va a ser de cerca del 10%. Eso es lo que está en discusión ahora en el cálculo de esto. Acá vemos la comparación entre el perfil actual, que es lo que está en color clarito, y lo que está en verde es lo que sería el perfil renegociado de estos bonos, donde, como se puede ver muy notoriamente, los próximos 5 años quedan despejados y el peso relevante comienza a partir del 2026. ¿Cómo vengo de tiempo? Ya me falta poquito, pero... Demian, te has pasado un poquito, pero termina, ¿no? Voy redondeando, Vale entonces. la pena. Bueno, voy redondeando. Bueno, decíamos entonces. Lo otro que queda para renegociar es los títulos bajo ley local, que son en pesos y en dólares, que por una cuestión de evitar juicios probablemente le otorguen condiciones similares. Ahí tiene un peso mayor la deuda del ANSES. Acá hay una estimación contemplando ambas dos, digamos, tanto este gráfico como lo que incluye la ley bajo legislación local. Como vemos, son parecidas las curvas, pero suben todavía más, y lo que vemos es que es todavía más lo que se despeja de estos años, porque los bonos bajo ley local tenían un peso muy fuerte estos años. Para dar un paneo rápido, quedan otras cuestiones de deuda muy relevantes, que son las letras de muy corto plazo, que suman 24.000 millones de dólares. Eso es deuda a pagar entre este año y principios del año que viene, que a eso quizás es probable que le den también algún tratamiento de renegociación, y que implica discutir con bancos locales, montos más chicos de préstamos de bancos a corto plazo, el resto de los organismos internacionales. Ahí está presente lo del Club de París, que quedaba la última cuota de lo que se había renegociado en el 2014. El FMI, que se sabe que hay negociaciones avanzadas, que se había especulado con que hasta el 2000, que le habían pedido desde el gobierno que hasta el 2023 no hubiera pagos. Y después, ¿qué pasa con la deuda en el sector público? Acá hay una especulación propia con respecto a cómo podrían quedar los pagos, incluyendo, digamos, de los sectores más relevantes que decíamos recién, que después, si quieren, podemos volver a esto en la parte de las preguntas. Y acá está la comparación entre el escenario inicial y el escenario proyectado de algunos de estos sectores. Para cerrar, entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es pensar, así como hay una cuestión de ciclo económico que motoriza también la deuda, como vimos antes, la cuestión de las importaciones, las exportaciones y demás, esas políticas pueden ser, las políticas públicas pueden hacer más profundas las necesidades de divisas. Entonces, así como durante el macrismo se permitió que las exportaciones no tuvieran la obligación de liquidar divisas y que puedan quedar divisas en el exterior, es como un ejemplo de política paradigmático de lo que quita dólares en disponibilidad para el crecimiento económico. Ahora, ¿qué políticas se va a dar el gobierno de cara a esta nueva limitación que impone la deuda y que exige una inserción internacional que demande dólares? Entonces, ahí el problema de la impagabilidad de la deuda que había a principio de año ahora se transforma en un problema de una dificultad, de un condicionante muy importante sobre la política económica para los próximos años, y que obliga también a que afinemos la mirada ya no solo sobre la deuda, sino también sobre el modelo económico, el modelo extractivista, el modelo de qué derechos tienen los trabajadores y trabajadoras y qué modelos tienen
y qué derechos tienen los pueblos en general a un ambiente sano, a un ambiente libre de violencias y demás. Bueno, pido disculpas por haberme excedido. Muchas gracias, Demián, muy claro. Invito a todos los que nos estén acompañando esta tarde que pueden ir anotando preguntitas para hacerlas cuando terminen los ponentes. Bueno, ahora continúa de Beverly King, de Diálogo 2000 y Jubileo Sur, luchador incansable también por el tema de la deuda, del proceso de endeudamiento en Argentina y en América, que va a trabajar sigo dentro del hilo que consensuamos todos, va a hablar sobre deuda ilegítima, ilegal, odiosa, un poco los conceptos y por qué categorizamos las deudas de esta forma y la importancia también de la investigación. No te voy a hacer ninguna pregunta, Beverly, porque creo que ya con el título y para no llevar tiempo. Beverly, tenés la palabra. A ver, entonces empezamos a hablar. La verdad, muy, muy oportuno, digamos, este momento para hablar eso de la ilegitimidad de la deuda. Porque pensando, digamos, sumando a lo que ya planteó Julio, lo que acaba de plantear Demián y lo que terminó, me parece, diciendo, digamos, que esta estrategia, este escenario, digamos, de negociaciones en este momento nos lleva a plantear que la impagabilidad hoy de la deuda, que aparentemente todo el mundo estaría de acuerdo, se transforma a través de la negociación, a través de cualquier acuerdo de pago a futuro, se transforma en un condicionante para todos los tiempos del modelo económico, de lo que es la posibilidad de estructurar realmente una economía a servicio de la vida, a servicio de los pueblos, a servicio de la naturaleza y no al servicio de la deuda. Y en eso lo que queríamos pensar rápidamente es un poco por qué nosotros siempre decimos, y la autoconvocatoria decimos claramente, planteamos la suspensión de pago, planteamos la importancia de la investigación de la deuda, porque consideramos que es una deuda ilegítima, una deuda muchas veces ilegal, una deuda odiosa. Entonces queríamos tomar unos minutos para pensar esos términos, tanto como conceptos, como por lo menos relacionarlos un poco a algunos tramos de la deuda que son los que efectivamente o se sigue pagando o se sigue negociando en este momento. Y primero, digamos, cuando pensamos, tal vez lo ilegal es lo más fácil. Uno sabe, digamos, algo es ilegal si no cumple con la ley. Eso, digamos, un término básico. Pero sabemos que la ley no es siempre justo. Y sabemos también que muchas cosas que son injustas, efectivamente, y no son necesariamente ilegales. Entonces, ahí entra el concepto de ilegitimidad. Y decimos que algo es ilegítimo cuando carece de legitimidad, efectivamente. Cuando es contrario a la ética, a los principios del derecho, más allá de lo que dice la ley como tal. Y algo que consideramos injusto, algo que no tiene razón, es una cosa que es ilegítima. Entonces, cuando hablamos de deuda ilegítima, estamos hablando sobre todo de una categoría que construimos desde los pueblos. O sea, una deuda es ilegítima si el pueblo lo considera como tal. Y parte de la lucha que damos aquí en Argentina, como en toda América Latina, en el mundo desde hace muchos años también, tiene que ver siempre con convertir en cierto sentido lo ilegítimo en ilegal, lograr sancionarlo, lograr poner fin a la impunidad, con lo cual por lo general se maneja ese nivel de ilegitimidad. Y bueno, la odiosidad, o sea, una deuda odiosa también es una categoría que tiene una historia muy larga.
una historia que fue primero usada en Estados Unidos en el siglo XIX, como a fines de la guerra civil en este país, pero básicamente, digamos, para hacerlo cortito, lo que se refiere es una deuda odiosa, es una deuda que a sabiendas de las partes, eso quiere decir quien presta y quien recibe el préstamo o el crédito, es una deuda que no se usa para los bienes del pueblo. O sea, no es una deuda que benefició en ningún momento al pueblo, sino al contrario, poder construir que fue una deuda utilizada en contra directamente de los intereses del pueblo. Entonces, digamos, esa categoría existe en el derecho internacional, como también existe, digamos, muchos principios de derecho que corren a favor nuestro, como la exigencia de la primacía del cumplimiento de los derechos humanos como acción de todos los gobiernos. Digamos, tenemos estos conceptos entonces de ilegitimidad, de ilegalidad y de deudas odiosas o de odiosidad, que podríamos hablar en términos de la deuda concreta de Argentina como de cualquier otro país. Y ahí, digamos, si entramos un poco más pensando en las deudas concretas, digamos, ¿por qué decimos que esta es una deuda ilegítima? Y que le venimos diciendo desde hace muchos años, como ya se ha comentado. Y creo que es útil, y esto es algo que hemos trabajado mucho en la red de Jubilados Suramérica, también con CADTM, con otras redes desde hace mucho tiempo, pensar la deuda como ilegítima en tres niveles. Primer nivel, digamos, es por sus orígenes. Vamos a volver a eso. El segundo nivel, digamos, es por sus usos. O sea, quién se beneficia con esa deuda. Y un tercer nivel podría ser por los costos de pagarla. O sea, tal vez no es la deuda en sí, sino el pago de esa deuda, las consecuencias, los costos de ese pago que la torna directamente ilegítima. Entonces, si pensamos, digamos, en esas categorías y pensamos un poco la deuda argentina, la deuda que nos reclaman, la deuda que decimos que es impagable, y por qué llegamos a decir también es una deuda que no debemos. Y por eso no solamente que no tenemos con qué pagar esta deuda, por el mecanismo mismo que quiere decir, como Galeano lo dijo una vez, más pagamos, más debemos y menos tenemos. Eso, digamos, es la impagabilidad de la deuda. Pero también, digamos, pensando que como es una deuda ilegítima, le decimos que no lo debemos y no debemos pagar. Porque los orígenes de esa deuda, ya se ha explicado, digamos, tiene un contexto histórico, sin duda, importantísimo, contexto histórico de saqueo, de colonización, de esclavitud en muchas partes, de explotación hasta el día de hoy. No vamos a entrar más en esos detalles, pero ese contexto de gran asimetría de poder forma parte, digamos, de la ilegitimidad de esta deuda. La deuda, digamos, también tiene sus orígenes, y ya se ha explicado en nuestro país, estamos hablando de una deuda concreta que se genera prácticamente a partir de la dictadura militar en los años 70. O sea, la deuda tiene una gran cuota de ilegitimidad porque se impone bajo la coerción económica, cultural, política e incluso militar de esos poderes que tienen mucho más que nosotros. Entonces, digamos, es así, hablar de la deuda de la dictadura nos remite, digamos, a un proceso donde efectivamente los 30.000 desaparecidos, todo la sangría de la dictadura, para reestructurar la economía argentina a favor efectivamente de los intereses del capital, vemos en eso que el rol de la deuda fue absolutamente central, esa coerción. Pero quiero simplemente también hacer referencia a esa coerción cultural, que es importantísimo.
pensar esta noción, digamos, que es muy común entre nosotros, la idea que hay que honrar la deuda. O sea, si uno tiene una deuda, lo honorable es pagarlo. Y bueno, eso también, digamos, es todo una parte, digamos, de la construcción que hay alrededor de esta deuda que busca esconder su ilegitimidad y busca establecer que, qué sé yo, es honorable pagar la deuda de la vecina o la deuda, digamos, de quien está reprimiendo, de quien está explotando. Obviamente no lo es. Esto es parte de la ilegitimidad. En sus orígenes también muchas veces tenemos decisiones en consultas. No solamente si fuese una dictadura, como en el caso de Argentina en los años 70, sino también, digamos, lo vimos hoy en día, un Congreso que no asume su responsabilidad constitucional de realmente investigar, dar seguimiento y aprobar un esquema de endeudamiento. Más o menos se lava las manos, lo entrega directamente al Ejecutivo. El Poder Judicial, que tampoco se ocupa su rol dentro de lo que es un gobierno constitucional. Esto lo hemos visto. El fallo, por ejemplo, en el caso Olmos, 18 años buscando una resolución judicial en la denuncia de esa ilegalidad de la deuda, y no se llegó nunca a una conclusión. Entonces, ahí tenemos la ilegitimidad de origen, la ilegitimidad de usos. Es un medio de presión, de extorsión para imponer condiciones, es un instrumento de saqueo permanente, es una manera de ir manteniendo nuestros países atados efectivamente a los intereses económicos y financieros de otros. Y por supuesto, si pensamos la deuda en función de sus usos, terminamos con esto, estamos mirando que pagar, o sea, los costos de pagar esta deuda es más hambre, es siempre más miseria, es desempleo, es violación de los derechos, esa pérdida de soberanía y la consolidación de este sistema económico-político al servicio de la deuda y no al servicio de la vida. Entonces, digamos, si miramos esto y pensamos la deuda que en este momento se está negociando, tenemos cosas como el bono a 100 años, que no tiene ningún justificativo económico financiero. Pero sí, digamos, tenemos muchos elementos para decir, ahí hubo condiciones, ahí hay tasas de interés, digamos, desmesurado, tenemos una serie de cosas que hay que investigar y no hay que ponerse ahora a pagar. Lo mismo con el Club de París. El próximo semana tenemos un vencimiento de casi 2.000 millones de dólares al Club de París. Y esto es una deuda absolutamente ilegítima, una deuda que viene directamente de la dictadura en gran medida, una deuda que fue contraída por empresas privadas que no pagaron sus deudas, lo pasaron al Estado y somos nosotros ahora que estamos pagando con nuestro hambre, con el desempleo, esas deudas. Entonces, entender así la ilegitimidad, pensar que también es posible que nosotros avanzamos con un juicio popular contra esta deuda, contra el acuerdo con el FMI, que tiene las mismas características, y que tenemos en estas categorías de deuda ilegítima, de deuda odiosa, digamos, todo un desarrollo a nivel mundial de elementos que respaldan estas denuncias que hacemos aquí en Argentina y en todo el mundo frente a la deuda ilegítima, ilegal, odiosa, fraudulenta, una estafa. Así que con esas categorías y con las informaciones que tenemos este momento para efectivamente dejar de pagar, avanzar esa investigación y nosotros también avanzar con un juicio popular. Beverly, gracias. No tengo muy buen audio, pero vamos a continuar. Muchas gracias por tu intervención, por tu clarísima intervención.
Seguimos entonces con Rosario Escola, de Democracia Socialista, que va a analizar la deuda desde la economía feminista. Va a hablar un poco de la sustentabilidad de la vida o la sustentabilidad de la deuda. Bueno, Rosario, te doy la palabra porque digo que nos estamos pasando un poquito. No quiero hacer preguntas. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Quizás podría introducir primero qué es la mirada feminista, un análisis de la economía feminista de la deuda. Hay en particular una corriente dentro de la economía feminista que lo que plantea es lo siguiente. Por un lado, la necesidad de no hacer análisis solo en términos de, bueno, y las mujeres siempre peor, ¿no? Como todas las problemáticas que han estado exponiendo todos, a todas podríamos decir, y encima las consecuencias de todo esto, de todas estas medidas, para las mujeres va a ser más fuerte. Entonces, no solo tener esa mirada que quizás es un poco limitada y que esconde un montón de otras interseccionalidades, sino pensar cómo todas las medidas económicas y demás, y sobre todo cómo el capitalismo y el capital presenta una contradicción esencial, que no es solo la contradicción que planteó Marx en su momento de capital y trabajo, sino capital-vida, ¿no? Como no solo con los trabajadores asalariados, sino también con quienes no realizan trabajos asalariados, ¿sí? Pensando sobre todo en el trabajo doméstico además, y con la vida en su conjunto, ¿no? La vida desde lo más básico, esencial de la capacidad no solo de los seres humanos y de los animales y de la naturaleza, ¿no? Como la vida en su más básica expresión, el capitalismo atenta todo el tiempo contra ella, contra sus condiciones, contra la posibilidad de que podamos llevar adelante una vida que efectivamente valga la pena ser vivida, ¿no? Que no sea una vida de carencias, de sufrimientos, de violencias, sino una vida de disfrute en un punto. Entonces, cuando pensamos la deuda, en particular las deudas externas, las deudas, el sobreendeudamiento, porque también hay una cuestión, uno podría tomar como país ciertas deudas que pueden ser útiles para buenos fines, ¿no? El país podría haber tomado deuda en unas condiciones dignas, aceptables, y utilizar esos recursos para atender alguna necesidad específica. ¿No? Podríamos estar ampliando la red de agua potable con esa deuda, igual en ese caso uno estaría muy contento de que se esté haciendo ese tipo de inversiones. Sin embargo, como planteaba Beverly, cuando hablamos de la deuda externa argentina, hablamos en general, digamos, de la mayor parte de la deuda, bueno, tanto interna como externa, de deuda que en ningún punto sirvió para mejorar las condiciones de vida del pueblo, hacer que todos tengamos vidas más dignas, sino muy por el contrario, son deudas que llevan atados, por un lado, una gran salida de recursos del país y de recursos disponibles para el Estado para atender las necesidades más básicas, y por otro lado, siempre van asociadas de los condicionamientos de políticas y de medidas y de impulso de actividades, de ciertas actividades, ¿no? Ya todos conocemos cuáles son las propuestas del FMI de ajuste. Uno dice de reducción del Estado, pero hay algo que tenemos que tener siempre presente, que es que el Estado no desaparece, solo redirige los esfuerzos a ayudar a los que menos necesitan, ¿no? Digamos, cuando el Estado quita subvenciones y demás, no es que se corre, sino que está ayudando a los más poderosos, a los sectores más ricos. Eso nunca hay que olvidarse. El Estado siempre está presente, ayudando más al pueblo o ayudando menos. Entonces, retomando eso.
conocemos muy bien cuáles son los condicionamientos a los cuales las deudas, este tipo de deudas, características de los países en vía de desarrollo, se les imponen. Por el lado de los ajustes, ¿no? Y también por el lado de promoción de ciertas actividades que generalmente van acompañados de del extractivismo, de la sofisticación, ¿no? de una primarización de la economía que tiene como consecuencia dos cosas. Por un lado, son actividades que no retribuyen al resto de la población. En general, como no generan muchas fuentes de trabajo, o si lo hacen son muy precarizadas, pero por sobre todo atacan a la naturaleza en su más básica expresión y limitan las condiciones de vida de las poblaciones cercanas, ¿no? Todos sabemos el problema de la minería, cuál es, que digamos, toda la contaminación que produce en las napas y que afectan a las poblaciones cercanas y a las no tan cercanas también, ¿no? Como es algo general. Entonces, a veces puede parecer que hablar desde la economía feminista en un punto es hablar de todo, pero es por ahí poder hacer esos links entre el impagable de la deuda tiene unas consecuencias directas sobre nuestras condiciones de vida, sobre la posibilidad de tener vidas dignas. O sea, es bastante simple, no es nada descabellado, pero que a la vez, y que por eso me parece importante por ahí traer a colación este tipo de intervenciones en estos espacios, son cosas que a veces se pierden. A veces nos podemos quedar en esto, en el análisis de... Bueno, siempre es complementario, ¿no? No quiero decir que todos los análisis son necesarios, pero traer a colación este impacto directo que tiene entre el tipo de cambio, el nivel de deuda y nuestras vidas efectivas y cotidianas, que a veces cuesta un poquito más hacer esos links y cómo las medidas y las políticas que van asociadas en función de los condicionamientos que ponen las deudas a los países impactan directamente en la población. Eso. Muchísimas gracias, Rosario. Bueno, continuamos con el último. Ahora le doy la palabra a Alfredo Cáceres, que es dirigente de secretario de Formación Política del Subteva Tigre. Y bueno, un poco la idea es que cierre mostrando por qué nosotros desde la autoconvocatoria rechazamos toda la deuda, más allá de los acreedores individuales, llámese bonistas, fondos de inversiones, especuladores. Yo es necesario suspender inmediatamente el pago de la deuda pública argentina y inmediatamente comenzar con una auditoría participativa. Habilitar el micrófono, si no, no te escuchamos. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, compañera, por la presentación. Gracias por la invitación al grupo y muy bien por la iniciativa. Realmente con todos estos argumentos que se vertieron desde que inició este conversatorio hasta el momento, hay, me parece, una sobrecarga incluso de elementos muy categóricos, muy probados, muy precisos acerca de la deuda externa para que podamos concluir por qué es tan importante lo que estamos proponiendo, ¿no? Suspender el pago es una oportunidad que tiene el gobierno actual de hacer, no solamente por el pasado de la deuda, no solamente por
las sospechas sobre el endeudamiento macrista en particular, como el núcleo representante del sector financiero de la economía, digamos, ¿no? De los bancos, de los grandes capitales, o sea, los funcionarios del macrismo están sospechados de haber sido agentes directos que entregaron, como en otras épocas del país, a la banca internacional, al mundo financiero, los negocios más millonarios en contra de los intereses del país. Y el acuerdo que hoy se propone, que lo propone el propio gobierno, legitima antes de hacer lo que esta comisión, esta autoconvocatoria, más precisamente como se llama, propone hacer, que es investigar punto por punto esta deuda, y obviamente nosotros como espacio, y como bien lo dijeron ya los compañeros que me precedieron en la palabra, tenemos una probanza histórica en el caso Olmos, en las investigaciones desarrolladas durante casi 20 años, que el juez Ballestero le presenta al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación con eso se lavó las manos en su momento, en el año 2000, y en el año 2014 crea una comisión bicameral de seguimiento de la deuda, que en el 2016 se transformó en una nueva norma dictada ya en el gobierno macrista para legitimar que continúa la única política de Estado que todos los gobiernos, desde los militares hasta el presente, han respetado sin poner en tela de juicio. Por eso nos parece que tiene mucho valor este espacio de autoconvocatoria que plantea la suspensión ante la emergencia planteada para el país, para su masa trabajadora, para el más de 40% de personas que no tienen acceso a cosas mínimas, a necesidades básicas, a vivienda, salud, educación. No solamente eso, sino que en el medio de todo esto irrumpe una pandemia mundial que obliga a todos los países del mundo a tomar medidas, y el gobierno tendría una razón adicional para tomar una medida de suspender el pago, investigar el carácter de esa deuda a fondo, determinar responsabilidades y, por lo tanto, hacer que el país pueda tomar una decisión soberana sobre las bases de los datos que hoy son de público conocimiento, porque ni Beverly, ni Julio, ni Demián, ni la compañera Rosario inventaron los datos que aportaron aquí. Son datos que surgen del análisis de la propia, del propio Estado. Y de esos datos surgen responsabilidades. Entonces, investigarla y conocer esa verdad, como se supo, por ejemplo, cuando se salió de la dictadura militar a través de una comisión que también era polémica en su momento, pero que dejó un testimonio histórico muy importante como el Nunca Más, y que permitió saber la responsabilidad de los militares genocidas en el terrorismo de Estado. Bueno, del mismo modo, con ese ejemplo histórico, podríamos investigar todo lo que se conoce de la deuda y que el régimen político argentino ocultó y que hoy legitima bajo un nuevo momento a través de la propuesta de pagarle a los bonistas lo que en realidad debería ser destinado a los barrios, a la necesidad de crear fuentes de trabajo, a la necesidad de alimentar a la población en esta pandemia, a la necesidad de tener un sistema de salud que no tenemos, que fue destruido por ese neoliberalismo o capitalismo salvaje, o como quieran llamarlo, de acuerdo a la conceptualización que cada uno maneje, pero que no es más que la expresión de un capitalismo que va por todos los derechos de la humanidad, y que a nosotros particularmente como militantes socialistas nos parece que en el caso de la deuda externa, no solo un mecanismo de dominación, de control en todos los países de América Latina, sino una más de las expresiones de un capitalismo que realiza su ganancia en el plano financiero, pero que no produce prácticamente ninguna otra cosa que no sean más y más niveles de explotación y de barbarie sobre el conjunto de la sociedad. Entonces nos parece que hay razones económicas, jurídicas, por eso citamos el fallo del juez Ballesteros y la investigación de la deuda externa. Si hubiera voluntad política, perfectamente podría hacerse una comisión muy representativa de sectores populares. No por nada, esta comisión está precedida por dos figuras que vienen del movimiento de los derechos humanos. Adolfo Pérez Esquivel y Norita Cortiñas son parte de este espacio de autoconvocatoria para suspender el pago de la deuda externa y para investigar su naturaleza, y no puede estar eso disociado siendo la dictadura el origen, ¿no?, de todo ese mecanismo de dominación implementado. Entonces nos parece que están planteados para el presente
un conjunto de tareas que están en la mano de todas, de todos quienes quieran asumirlo. Tareas concretas y sencillas, que si estuviéramos en la época de la liberación nacional de 1810 contra los españoles, estamos seguros que los patriotas de entonces tomarían estas medidas para poder ganarle a ese imperialismo que hoy domina nuestras economías, nuestros países, nuestros recursos, nuestros presupuestos, el destino de los fondos del Estado a través de la deuda externa, ese mecanismo de dominación del que estamos hablando. Entonces nos parece que los hospitales que hoy lo necesitan, los barbijos que se necesitan, los elementos de protección, de bioseguridad, los que piden los trabajadores de la salud, los compañeros y compañeras que están despedidos, los que están luchando en las fábricas porque no cierren las plantas en una economía devastada por la pandemia, la educación pública, las viviendas populares que hacen falta, ¿de dónde van a salir si no saldrían de una fuente de recurso constante que el país ha derrochado una y otra vez para que unos pocos banqueros, empresarios, bancos internacionales, fondos de inversión actualmente, etcétera, etcétera, se van mutando también en su propia conformación, pero siguen recibiendo la riqueza nacional creada por el trabajo de todos? Nosotros creemos que ese mecanismo hay que cortar. Esta es una tarea que nos parece central para las organizaciones sociales, para las organizaciones políticas, populares, barriales, para los colectivos feministas, para los jóvenes. No hay futuro para este país si seguimos pagando una deuda que no contrajo el pueblo, que es ilegítima, que es fraudulenta, que por lo tanto es odiosa por todas las razones que tan bien explicaron los compañeros anteriormente, y que puede evitar el hambre, que puede evitar las formas de barbarie que estamos viendo, la gente que no tiene oportunidades, los miles de jóvenes, más millones de personas sin oportunidades. Entonces, para cerrar, agradeciendo la oportunidad que plantea este espacio de armar una iniciativa de debate en medio de esta situación, quiero llamar especialmente a todas y todos los compañeros y compañeras que conozco, que militan, que luchan en las escuelas públicas, en los hospitales, en los barrios, en las universidades, las juventudes, toda aquella que quiera un futuro y que necesita un futuro en América Latina y en particular en la Argentina, no puede no luchar contra el pago de una deuda de esta naturaleza. El espacio de autoconvocatoria es un espacio abierto, es un espacio donde todas y todos los que quieren defender la soberanía nacional, defender los intereses nacionales, populares, de las masas trabajadoras, de las mujeres, de los colectivos más abandonados, incluso de los pueblos originarios, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si los pueblos originarios de América Latina le dijeran al mundo que le devuelvan todo lo que le robaron desde 1492 para adelante? Bueno, creo que podríamos estar a mano con el capital financiero internacional si nuestros países dijeran, no pagamos un peso más, investigamos quiénes son los responsables de semejante mecanismo fraudulento de dominación, de expolio, y tomamos medidas soberanas como naciones, como países, como pueblos, como clases trabajadoras que somos quienes pagamos el precio de la deuda externa, quienes sufrimos la desocupación, la barbarie, la marginación, y quienes hoy no tenemos dineros y fondos para afrontar la pandemia si no tomamos medidas excepcionales. No solamente dejar de pagar la deuda externa, no solamente suspender e investigar, sino otras tareas que están colocadas para que la tomemos los pueblos y construyamos un futuro distinto, aprendiendo de nuestros antepasados, que lucharon por la liberación del país, que combatieron, que echaron a los españoles, que formaron ejércitos revolucionarios para hacer esas tareas. Bueno, hoy deberíamos hacer algo similar, pero con los pueblos de América Latina, para llevar adelante. Así que saludo esta autoconvocatoria, que tenga la iniciativa de colocar en la agenda pública de las masas trabajadoras un tema tan urgente para solucionar o para empezar a solucionar los problemas graves que tenemos como trabajadoras y trabajadores. Muchas gracias. Alfredo, muchísimas gracias. Y han comenzado a llegar algunas preguntas. En todo caso, el orden, vamos a invertir el orden para las respuestas. Puede tomarla también alguno de ustedes, pero invertimos el orden y comenzaría respondiendo el primero que habló. O a continuación, en ese orden. Una de las preguntas es, ¿qué escenario estiman
torno a la propuesta de reestructuración de deuda hacia los bonistas. ¿Acuerdo o vamos a default? ¿Entendieron bien la pregunta? Si quieren la vuelvo a leer, ¿eh? Reitero la pregunta. ¿Qué escenario estiman en torno a la propuesta de reestructuración de deuda hacia los bonistas? ¿Acuerdo o vamos a un default? Bueno, Julio, en ese orden. respondo yo. A ver, nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta que se les ha hecho a los bonistas, porque nuestra propuesta es suspender los pagos e investigar. La propuesta que se ha hecho es una propuesta para pagar. Claro, hay 3 años de gracia y uno puede entender que políticamente 3 años de gracia puede permitir la construcción de un sujeto político popular para que confronte con la estrategia de subordinación del endeudamiento. Pero es una propuesta para pagar y a tal punto que es una propuesta que se está negociando y que se espera en los próximos días, mediados de mayo, pueda haber una respuesta de los bonistas. En ese sentido, cotidianamente podemos observar que los bonos argentinos suben y bajan en el mercado mundial en función de cómo sale alguna noticia, alguna información de que los bonistas, los fondos financieros aceptarían o pedirían algún endulzante. Y a mí me preocupa que se hable de un endulzante. ¿Qué es un endulzante? Es pagar algo en el 2020, es pagar algo en el 2021, es pagar algo en el 2022 y no se puede pagar absolutamente nada. Entonces creo que no hay que esperar nada de la negociación. Por eso la campaña es generar conciencia, construir sujeto político popular para demostrar que esto es impagable. El mundo cambió. La pandemia por el coronavirus y lo que los compañeros han señalado de distintos mecanismos, todas las que hablaron, ponen en evidencia que hay otras necesidades en el mundo y en la Argentina. Hoy no está en el centro de la discusión el pago a los acreedores, a los prestamistas de una deuda que además claramente se ha demostrado es ilegal, ilegítima, odiosa. Por lo tanto, creemos que no hay que plantearnos un escenario, porque ¿cuál puede ser el escenario? Que los acreedores acepten. Y si los acreedores aceptan, la Argentina tiene que trabajar estos 3 años para acumular recursos, para empezar a pagar en el 2023 lo que en el 2023 también va a ser impagable. Entonces hay que generar conciencia en nuestro pueblo. Hay que romper con el miedo trabajado ideológica y políticamente que la Argentina no puede ir a un escenario de impago. De hecho, la Argentina no está pagando. A ver, Mauricio Macri planteó el reperfilamiento de la deuda ya el año pasado en su gobierno. El reperfilamiento era un patear la pelota para adelante. El gobierno argentino ya planteó con la deuda de legislación nacional que no la iba a pagar este año 2020. O sea, ya planteó un reperfilamiento. Entró en una especie de default parcial. El presidente anunció en conferencia de prensa que estamos en un default virtual. Bueno, lo que hay que ir es a un proceso deliberado, soberano, de convicción masiva de la sociedad argentina que la deuda no se puede pagar. Y por eso es que estamos planteando la suspensión de pago. Y la suspensión de pago es default. Y por eso yo terminaba mi intervención diciendo hay que discutir qué significa el default, qué tiene de malo o qué tiene de bueno. Lo que tiene, ni malo ni bueno, es que es posicionarnos desde un lugar de soberanía. Y desde ese lugar de soberanía, en un momento donde se ha parado la economía mundial, permítame usar la expresión, patear el tablero del sistema mundial. La Argentina pateó el tablero del sistema mundial en el 2001
y no se cayó ningún sistema financiero y nosotros quisiéramos que se caiga y que se transforme. Porque también hay que pensar que el default del 2001 no tuvo una voluntad en los gobiernos que lo siguieron de ir hacia adelante en un proceso de investigación y de consecuencia para confrontar la realidad y transformar el modelo productivo y de desarrollo. Por eso es que este conversatorio, estas reflexiones que hacemos, no es para adecuarnos a un escenario de si aceptan o no aceptan los acreedores privados. Hay que discutir con la sociedad y hay que discutir también con el gobierno, con los partidos políticos a todo nivel. Pero la verdad es que necesitamos una mayoría social, popular, convencida, consciente de que hay que confrontar con esta hipoteca del presente y del futuro. Ahora lo estamos haciendo de esta manera, pero la verdad, y como bien dijiste, María Elena, al comienzo, estamos desde enero discutiendo la autoconvocatoria, pero tendrá que haber momentos donde podamos expresar públicamente, como ya lo hemos hecho, en la calle, para seguir ganando conciencia social de que no queremos entrar en ninguna negociación, y mucho menos, que hemos hablado poco hoy, negociar con el Fondo Monetario Internacional, corresponsable de estafa. El año, en la gestión Macri, fueron 100.000 millones de dólares, un poquito más, lo que se endeudó, y es una cifra equivalente a la fuga de capitales. Con lo cual no hay ninguna razón para hacernos cargo de ese endeudamiento. No es una deuda que tiene el pueblo argentino y que la paguen en todo caso los funcionarios que tuvieron que ver con ese endeudamiento, y la investigación va a decir claramente cómo hubo negocio privado de Macri, de los ministros, de sus funcionarios, y no solo del gobierno macrista, sino que hay que ir para atrás a todas las renegociaciones de deuda que se hicieron bajo gobiernos constitucionales. Y hay responsabilidades de la dictadura, pero también hay responsabilidades de más de 4 décadas de gobiernos constitucionales que han relegitimado momento a momento el endeudamiento público argentino, que es una hipoteca impagable y que no tenemos que pagar. Gracias, Julio. ¿Querías completar, Demián? Había alguien que quería completar. Sí, yo, Alfredo. Perdón, Alfredo. Sí. No, solo agregarle claro. a lo que dijo Julio, que el periodista Berkovich hizo trascender una expresión que usaron los bonistas para hablar con Guzmán en los días posteriores a su oferta, que fue que querían ver como gesto de dolor, como que querían ver que realmente hablando del ajuste que hace falta para ellos, para que todavía les den más de lo que hasta acá han ganado, ¿no? Esa fue la reacción. Algunos hicieron subir el precio de los bonos, dando una señal, pero otros pidieron más sangre, digamos, ¿no? Como más ensañamiento todavía con la población que paga la deuda de hace tanto tiempo. Así que decir, ese es el ánimo de quienes negocian, entre comillas, con Argentina, ¿no? Por eso creo que hace falta la actitud de soberanía que también se explicó antes para tomar decisiones. Bueno, hay una pregunta que hacen compañeros en los grupos de cómo, dicen, las centrales sindicales no dijeron nada al respecto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros creo que eso es re importante llevarlo a los cuerpos de delegados, a las asambleas, a los espacios democráticos, a cada uno de esos lugares, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Les leo rápido otra, porque hay varias preguntas. ¿Qué hipótesis manejan respecto a qué resultado podría arrojar una investigación a fondo de toda la deuda? Y yo le agregaría otra pregunta que tengo acá dando vuelta. ¿Se están haciendo pagos en la actualidad ahora? ¿Se están haciendo pagos? No sé quién puede tomarla. Beverly, trabajaste este tema. Respecto a qué resultados podría arrojar una investigación a fondo de toda la deuda. O dije...
Me parece que ahí podemos ver Leyendo, muy ¿verdad? claro, no solamente, digamos, o sea, todos estos aspectos de ilegitimidad, de ilegalidad, de odiosidad que venimos comentando. Podemos ver los tramos de la deuda que hoy seguimos pagando, porque efectivamente el acuerdo con el FMI, los préstamos de los organismos multilaterales, muchos de los bonitos, tanto adentro, o sea, con ley argentina, como en este momento con ley extranjera. La deuda también interestatal hoy, que ha venido a reemplazar en cierto sentido en algunos años esa imposibilidad de llegar a los mercados internacionales. El hecho de que el Fondo de Garantía del ANSES, por ejemplo, estaba invertido en bonos de la deuda argentina. O sea, todo este proceso es lo que necesitamos que salga a la luz. Y como bien se ha dicho Alfredo, digamos, Julio, todos, los datos están ahí. Incluso, sin ir más lejos, el 1 de marzo, recordamos cuando se inició el periodo del Congreso este año, de sesión parlamentaria, el presidente va como todos los años, hace su discurso, y en ese momento el presidente planteó que ya se había encargado una investigación al Banco Central de la República Argentina para investigar, para informarnos sobre la relación entre el endeudamiento durante los últimos años, sobre todo los años del macrismo, y la fuga de capitales. Dado esta realidad que está a todas luces evidente, como Julio ya mencionó, que la cantidad de plata fugada hacia el exterior es básicamente equivalente a lo que es la deuda que nos están reclamando pagar. Entonces, digamos, esa investigación, al día siguiente, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, salió a decir que esa investigación iba a estar listo en 10 días. Y entonces es decir que esa información está ahí nomás. No hace falta, digamos, profundizar mucho más, no hace falta, digamos, grandes interrogatorios porque la información está disponible. Ya se ha hecho referencia al fallo ya en el año 2000, o sea, hace 20 años atrás, disculpen, el año 2013, digamos, cuando falle, digamos, Ballesteros, ahí tenemos también una cantidad de informaciones, de pruebas, 477 arbitrariedades que anuncia y denuncia el juez y lo manda al Congreso. Bueno, eso también, digamos, sigue siendo sujeto a iniciativa judicial, porque el juez tendría que haber anulado directamente esa deuda por esa cantidad de arbitrariedades, la fraudulencia, la ilegitimidad que se encontraba. Entonces, ahí, o sea, la información está. Si uno simplemente recorre la información periodística de estos últimos años, vemos el bono de 100 años. No tenía ninguna justificativa. Sí, está muy claro la relación entre los funcionarios que lo firmaron, que lo emitieron, y los dueños de los fondos que compraron esos bonos. Bueno, ¿dónde queda el beneficio? Obviamente no ha quedado para el pueblo argentino. Entonces, digamos, seguir avanzando con eso, entendemos que hay que abrir los archivos, todos los archivos, tiene que ser información pública, y como ya han planteado, puede ser una comisión nacional, como lo fue en su momento, para declarar el nunca más a los crímenes de la dictadura. Acá lo que efectivamente necesitamos es esa investigación, recoger toda la información y los análisis que se ha sistematizado durante muchos años, para declarar efectivamente el nunca más a esta forma de terrorismo económico, lo cual lleva sometido al pueblo argentino, lleva sometido el modelo económico, la naturaleza, y en lo cual patear para adelante a través de negociaciones, aunque sea con 2 o 3 años de gracia, Beverly, que no se pagan. sí, creo que terminaste.
una de las últimas preguntas, porque ya nos estamos pasando de la hora. Para todos, para el que la quiera tomar, las centrales sindicales y dirigentes gremiales no plantean esta problemática y muchas veces es vista como un problema abstracto. ¿Qué tareas se plantean para involucrar a la clase y delegados de base? A ver quién toma la pregunta. ¿Quién arranca? Hola. Bueno, a ver, desde que arrancamos la autoconvocatoria, que nos propusimos ser un espacio abierto, un espacio militante y que pretenda llegar a todos los lugares donde pueda. La verdad es que en eso hemos sacado algunos materiales tratando de tener el lenguaje más llano posible, tratando de que puedan ser retomados de distintos espacios. Impulsamos distintas actividades como las concentraciones frente al Congreso, frente a la sede del FMI, algunas que se han hecho en otras ciudades también contra el pago de la deuda, por la suspensión de pagos y la investigación, que incluso en algunos casos ha superado y ha sido retomada quizás en algunos casos con otras consignas, en otros casos con nuestra misma consigna de parte de otras organizaciones. Está a nuestra disposición de poder seguir construyendo materiales que puedan seguir en todos los espacios de base, de poder replicar actividades como esta en donde sea necesario, porque ahí excede lo que pueda ser un pequeño espacio de articulación, sino que tenemos que lograr derramar hacia todos los espacios que habitamos y muchos otros espacios más. Así que esa es una tarea a la que convidamos a que participen. Una última pregunta. ¿Sí me escuchan? Perdón, te interrumpí. Bueno, hago una última pregunta porque se refiere un poco a América Latina. Podríamos ir cerrando con esta, pero antes de completar esta pregunta que voy a hacer, quiero invitar a todos los que están todavía siguiéndonos en este conversatorio que entren al blog de la autoconvocatoria, que traten de conformar grupos en cada lugar, que traten de acercarse al Nacional, al de Rosario, porque esto no termina acá. Esto tenemos que trabajar muchísimo, sensibilizando, como lo han explicado todo el tiempo ustedes, y sobre todo, digamos, empujando, porque a partir de una auditoría ciudadana, con participación ciudadana, con, digamos, una auditoría popular, se pueden tomar medidas como unilaterales y soberanas. Es decir, suspendemos el pago de la deuda de una manera unilateral y soberana. Por eso, antes de terminar con la última pregunta, apelo a que se acerquen a esta campaña por la autoconvocatoria, por la suspensión de pago e investigación de la deuda. La última pregunta es cómo podemos alertar a otros países de América Latina sobre el abuso que es la deuda y cómo afecta directamente la vida de las personas. Bueno, la toma, a ver. Rosario, que no ¿Quién habló. está trabajando? Rosario, que no contestó, vamos. Rosario. Prende el micrófono, Rosario. Ahí va. ¿Me repetís porque escuché medio entrecortado? ¿Qué hacer para que América Latina no se ensarte con el endeudamiento? ¿Cómo contribuir desde la Argentina a que América Latina aprenda de esta lección de lo que supone el endeudamiento? Yo creo que, por un lado, prender fuego todo. Y como paso intermedio, eso es como el objetivo. Simbólicamente, ¿no? No queremos destruir los pocos recursos que tenemos, pero simbólicamente sí, explotarlo todo, ¿no? Me parece que hay mucho, digamos, para aprender de todas las experiencias de todos los países, porque, de nuevo, no es algo que nos toca solo, lamentablemente, digo, no es algo que nos toca solo Argentina, que no depende solo de malas decisiones de nuestros gobiernos, sino por el contrario, de una problemática mundial e intrínseca al modo de producción.
Entonces, no queda otra más que tender lazos entre todas las organizaciones, entre todos los espacios y poder ir replicando actividades, acciones comunes. Vi que estaba espiando un poquito los comentarios que había en la publicación donde se está transmitiendo y hay varias personas de otros países. Digo, ese es el mecanismo, ¿no? Poder tender lazos entre nosotros para llevar acciones comunes. Estaría buenísimo que puedan replicar en otros países que tienen la misma problemática. De nuevo, quizás hoy para la Argentina está muy marcado por el nivel de vencimientos que teníamos estos 4 años, que era excesivo, digo, como siempre es excesivo, pero no, lo de estos 4 años era casi obsceno la cantidad de dinero que se tuviese que haber destinado al pago de la deuda. Entonces, estaría buenísimo eso, que se puedan replicar autoconvocatorias como esta en el resto de los países y realizar una articulación entre todos para exigir eso a los distintos gobiernos, a distintas cosas, la suspensión y la investigación, porque de nuevo, no es algo particular de Argentina, todos están en este momento con la misma problemática. Gracias, Rosario. Bueno, voy a ir terminando, pero con una aclaración. Nosotros desde la autoconvocatoria y las organizaciones, algunas organizaciones o todas que le integran, para esta última pregunta, estamos articulados con luchas que hay, por ejemplo, en Brasil, que está la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en Ecuador, que se llevó adelante una investigación, en Nicaragua, y lo pueden encontrar en el blog, que ahora les voy a dar bien la dirección. Nosotros nos articulamos continentalmente ante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para repudiar esas reuniones, para repudiar a ambas instituciones que tanto tienen que ver con el sistema de la deuda. Es decir, que esta campaña que está a nivel nacional, que nosotros instamos a que lo llevemos a cada lugar, a cada ciudad, es decir, vamos federal, estamos articulados a nivel continental también con la lucha, y esto diría desde hace años, pensemos en que ya lo pedía Fidel Castro ya por los 80 de formar un club de deudores. Quiero agradecer, creo que el blog está escrito en el que ustedes lo pueden estar viendo, y bueno, agradecer muchísimo a todos los que estuvieron esta tarde reflexionando, y agradecer muchísimo también a todos los que nos han seguido por Facebook. Esto se va a publicar y esta es la primera reunión que la hicimos así un poco apurada. Vamos a tener que instrumentar este tipo de debate con el tipo de Dios, porque por ahora no podemos encontrarnos. Así que muchas gracias a todos y bueno, a seguir en la lucha por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Chao, compañeros, compañeras, muchas gracias. Germán.